Hay momentos en la vida en los que el ruido desaparece, y lo único que queda es el peso de nuestras propias decisiones. Así comenzó todo para Hung. Lejos de los rascacielos, lejos de las salas de reuniones llenas de tensión, Hung había encontrado algo que nunca pensó necesitar: paz. Cada mañana despertaba con la luz suave entrando por la ventana, el sonido del viento rozando los árboles y la voz tranquila de Lee Tyu-ka llamándolo para desayunar. Era una vida simple, pero extrañamente completa. Sin embargo, la calma no siempre significa libertad, porque incluso en medio de esa tranquilidad había algo que lo perseguía, un pensamiento persistente, una sombra invisible que no lo dejaba respirar del todo. La empresa. Y James. Mientras Hung trataba de construir una nueva vida, James se quedaba atrás, enfrentando tormentas que no aparecían en las noticias, pero que se sentían en cada decisión equivocada, en cada contrato perdido. La empresa no solo era un negocio, era el legado de su familia. Y ahora, ese legado comenzaba a tambalearse. Una tarde, mientras Hung reparaba una vieja silla de madera, su teléfono vibró. Un mensaje corto, directo, frío. Necesitamos hablar. No hacía saltanombre. Hung sabía perfectamente quién era. Durante unos segundos, el mundo pareció detenerse. El sonido del martillo cayó al suelo. El viento dejó de importar. Incluso el tiempo parecía observarlo en silencio. ¿Volver? ¿Después de todo? Esa noche, Hung no pudo dormir. Miraba el techo como si en él pudiera encontrar respuestas. Recordaba los días de éxito, pero también las discusiones, la presión, las expectativas que lo habían asfixiado lentamente. Y ahora, la pregunta regresaba más fuerte que nunca. ¿Era realmente libre o simplemente estaba huyendo? Lee Tyu-ka lo observó en silencio. No preguntó, no interrumpió, porque a veces el amor no consiste en dar respuestas, sino en entender las preguntas que el otro no puede decir en voz alta. Hung cerró los ojos. Sabía que ese mensaje no era solo una invitación, era el inicio de una decisión que cambiaría todo. Dicen que hay decisiones que no se toman con la mente, sino con las heridas que uno lleva dentro. Y esa mañana, Hung lo entendió más que nunca. El sol apenas había salido, pero él ya estaba despierto, sentado frente a una taza de café que se enfriaba lentamente. Observaba cómo el vapor desaparecía en el aire, como si fuera un reflejo de sus propios pensamientos. Todo parecía tan tranquilo, tan cotidiano. Pero dentro de él, la tormenta no se detenía. El mensaje de James seguía ahí, simple, directo, imposible de ignorar. Lee Tyu-ka salió en silencio, con pasos suaves, como si no quisiera romper algo invisible. Se sentó frente a él, sin preguntas, sin presión, solo lo miró, y en esa mirada había algo más fuerte que cualquier palabra: comprensión. «Puedes ir», dijo finalmente, con una voz baja pero firme. Hung levantó la mirada, sorprendido. «No tienes que quedarte por mí». A veces el amor no ata, libera. Pero eso no hacía la decisión más fácil, porque volver significaba enfrentar todo aquello de lo que había escapado, las expectativas de su madre, la constante comparación con James, el peso de demostrar que también era capaz, que también era digno. Y sin embargo, quedarse también tenía su precio, porque mientras él vivía en calma, su hermano luchaba solo. Horas después, Hung se encontró caminando sin rumbo por un pequeño camino de tierra. A su alrededor, la vida seguía su curso. Un anciano regando sus plantas, niños corriendo detrás de una pelota, una mujer cargando bolsas de mercado. Escenas simples, pero llenas de significado.
La vida nunca se detiene. Entonces, ¿por qué él sí lo había hecho? Se detuvo, respiró profundamente y por primera vez dejó de pensar en lo que quería para preguntarse qué era lo correcto. No se trataba solo de orgullo, ni de demostrar algo, ni siquiera de la empresa. Se trataba de responsabilidad, de familia, de no dejar atrás aquello que de alguna manera también formaba parte de él. Cuando regresó a casa, sus pasos eran más firmes, no completamente seguros, pero diferentes. Tomó su teléfono, miró el mensaje una vez más, y aunque sus dedos dudaron por un instante, finalmente respondió: «Nos vemos mañana». No era una decisión definitiva, pero sí era el primer paso hacia algo que ya no podía evitar. Hay regresos que no son simplemente volver, sino enfrentarse a la versión de uno mismo que alguna vez decidió huir. La mañana en que Hong llegó a la empresa, el aire parecía distinto. No más pesado, pero sí más real. El edificio seguía siendo el mismo. Frío, imponente, lleno de decisiones y silencios incómodos. Sin embargo, algo en su interior había cambiado. Esta vez no entraba como alguien perdido. Entraba sabiendo que cada paso tenía un peso. Los empleados lo miraban con sorpresa. Algunos susurraban, otros simplemente evitaban el contacto visual, porque cuando alguien se va y luego regresa, siempre deja preguntas en el aire. ¿Volvió por obligación o porque realmente le importa? Hong no respondió a ninguna de esas preguntas, no con palabras, porque sabía que esta vez las acciones hablarían por él. James lo esperaba en la sala de reuniones, de pie, inmóvil, como si hubiera pasado toda la noche allí, entre papeles, números y decisiones que no daban tregua. Cuando sus miradas se cruzaron, no hubo abrazos, no hubo reproches, solo un silencio, denso, pero sincero. «Pensé que vos vendrías», dijo James finalmente. Hong dejó su chaqueta sobre la silla, respiró hondo y respondió con calma: «Yo también». A veces, aceptar la duda es más honesto que fingir seguridad. La reunión comenzó. Informes, pérdidas, presión de socios, proveedores que se retiraban. Cada dato era como una gota que caía lentamente, formando una tormenta inevitable. Hong escuchaba en silencio, observando cada detalle. Ya no era el hombre que se alejaba cuando las cosas se complicaban. Esta vez estaba allí para quedarse, al menos por ahora. «Necesitamos tomar decisiones rápidas», dijo James con una mezcla de firmeza y cansancio. Hong asintió, pero en lugar de responder de inmediato, miró por la ventana. Abajo, la ciudad seguía viva. Autos en movimiento, personas caminando, vidas cruzándose sin detenerse. Como siempre, como si nada. Y entonces habló. «No solo necesitamos salvar la empresa, necesitamos cambiar la forma en que estamos luchando». James frunció el ceño. «¿Qué quieres decir?» Hong giró lentamente con una mirada distinta, más tranquila, pero también más profunda. «No podemos seguir solos». Ese fue el momento, el punto en el que todo empezó a cambiar, porque no se trataba solo de trabajar juntos, sino de confiar. Y para dos hermanos que habían vivido bajo la sombra de las expectativas, eso era más difícil que cualquier crisis financiera. El silencio volvió, pero esta vez no era incómodo. Era el tipo de silencio que aparece justo antes de una decisión importante. Y aunque ninguno de los dos lo dijo en voz alta, ambos lo sabían. Este no era solo un regreso, era el comienzo de algo que podría romperlos o finalmente unirlos. A veces, la vida no te da tiempo para pensar, solo te obliga a elegir. Esa noche, la luz en la oficina seguía encendida. Afuera,
La ciudad se sumergía lentamente en el silencio, pero dentro, todo parecía latir más fuerte, como cuando uno no puede dormir porque sabe que al día siguiente algo cambiará para siempre. Hong permanecía de pie junto a la ventana, las manos en los bolsillos, la mirada perdida entre luces lejanas, y sin embargo, nunca había visto tan claro. Porque hay momentos en los que el corazón, cansado de huir, finalmente decide quedarse. Detrás de él, James revisaba documentos por última vez. Sus ojos reflejaban agotamiento, pero también determinación. No era el mismo hombre que dudaba. Ahora estaba dispuesto a sostener todo, incluso si tenía que hacerlo solo. Y quizás eso era lo que más había tocado a Hong. «No tienes que hacerlo todo tú», dijo Hong en voz baja. James levantó la mirada. «Nunca quise hacerlo solo». Una frase simple, pero cargada de años de silencio. Durante tanto tiempo, ambos habían caminado en direcciones distintas. Uno buscando demostrar su valor, el otro intentando escapar de lo que sentía que no podía cumplir. Pero esa noche, por primera vez, estaban en el mismo lugar. No solo físicamente, sino emocionalmente. Hong dio un paso adelante, luego otro, como si cada movimiento rompiera una barrera invisible que él mismo había construido. «Me quedo», dijo finalmente. No fue un discurso largo, no hubo promesas exageradas, solo 2 palabras, pero suficientes. Porque no significaban solo quedarse en la empresa, significaban quedarse en la lucha, en la familia, en todo aquello que antes le daba miedo enfrentar. James no respondió de inmediato, simplemente lo miró. Y en ese silencio, algo se reconstruyó. No perfecto, no completo, pero real. Esa noche no resolvieron todos los problemas. La empresa seguía en crisis. Las decisiones difíciles aún estaban por venir. Pero algo había cambiado. Y a veces, eso es todo lo que se necesita para empezar de nuevo. A la mañana siguiente, cuando el sol volvió a iluminar la ciudad, nadie sabía exactamente lo que iba a pasar. Pero dentro de esa oficina, 2 hermanos ya no eran rivales silenciosos, eran compañeros. Y aunque el camino sería duro, incierto, incluso doloroso, por primera vez no lo recorrerían solos. La vida muchas veces nos enfrenta a decisiones que no solo afectan nuestro futuro, sino también a las personas que amamos. A través de la historia de Hong y James, entendemos que el orgullo, el miedo y el deseo de demostrar valor pueden separarnos, incluso de quienes más nos necesitan. Sin embargo, también aprendemos que reconocer nuestras debilidades no es una derrota, sino el primer paso hacia la verdadera fortaleza. Además, esta historia nos recuerda que el éxito no siempre se trata de caminar solo y llegar más rápido, sino de saber cuándo detenerse, mirar atrás y extender la mano. Trabajar juntos, confiar y apoyarse mutuamente puede no eliminar los problemas, pero sí hace que el camino sea más llevadero. Porque al final no se trata solo de lograr metas, sino de no perder a las personas importantes en el proceso.